cómo esclavizar tu consulta en 2024 en lugar de dejar que ella te esclavice a ti. Voy a compartir contigo una sencilla hoja de ruta para que empieces a romper los eslabones de la cadena que te tiene maniatado tu consulta y que puedas hacer que ella trabaje para ti en 2024 en lugar de tú para ella. Porque ahora mismo puede que estés como una planta que se ha quedado estancada. Estás en tu maceta y no creces o incluso te estás mustiando. Y lo primero que hay que hacer es averiguar qué está pasando, por qué razón estás así. Si es que la maceta se te ha quedado pequeña, o si te falta agua, o si te falta luz. En otras palabras, antes de ponernos a hacer nada, hay que averiguar cuál es tu principal carencia. Porque esa carencia, esa restricción en tu negocio, es la que está limitando tu crecimiento y que prosperes y florezcas. Y por mi experiencia ayudando a decenas de médicos y sanitarios con sus clínicas y consultas privadas, hay 3 grandes restricciones que limitan el crecimiento y esclavizan al médico en su consulta. Te voy a contar cuáles son esas 3 limitaciones y un plan de acción que te permita eliminarlas una a una. Vamos a ello. Restricción número 1 que te esclaviza en tu consulta: demasiadas horas de consulta. Muchos médicos y dueños de consultas dedican jornadas maratonianas a ver de 20 a 40 pacientes por día. Eso es una barbaridad, porque implica que tu atención está muy dispersa. Dedicas todo tu tiempo, energías y recursos, que son un bien escaso, a demasiada gente. Y eso te agota. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos pacientes son en su mayoría asegurados y por los que el médico cobra muy poco. Típicamente son pacientes de aseguradoras por los que cobran unos 18 euros y eso si no son de revisión, en cuyo caso cobran la mitad o incluso no cobran. Entonces esta baja retribución por paciente obliga al médico a atender a volumen y a extender el tiempo de consulta hasta bien entrada la noche en muchos casos. Si es tu caso, la restricción que tienes es la absoluta falta de tiempo. No puedes hacer nada más si antes no liberas tiempo. ¿Cuál es la hoja de ruta que te recomiendo si estás en una situación así? Dejar de trabajar para unos cuantos seguros. Ahora que cambia el año, escoge con cuáles te interesa seguir y dejar de renovar. Por ejemplo, si eliminas la atención a seguros low cost, que son los que peor te pagan o que peores pacientes te traen, porque luego raramente acceden a tratamientos porque esos seguros no se los cubren, puedes liberar fácilmente entre el 40 y el 80% de horas de consulta que ahora te ocupan esos pacientes de ínfima calidad. ¿Qué pasa con todas esas horas liberadas? Que se van a ocupar con pacientes de los seguros con los que decidas seguir. Es pura ley de Parkinson. El espacio vacío o liberado tiende a ocuparse de nuevo. Entonces, como te estás quedando con los asegurados más proclives a aceptar tus tratamientos, solo por eso vas a aumentar tu facturación por tratamientos, pruebas médicas y cirugías. De manera que puedes darte el lujo de reducir tus horas de consulta un 25% sin perder poder adquisitivo. Si ahora ves 40 pacientes al día, dejarlo en 30. Eso liberará tu carga asistencial y te permitirá sacar la cabeza por encima del agua y respirar. Porque lo primero es sacar tiempo. Tiempo para ti y para resolver la siguiente restricción que me encuentro con frecuencia. Restricción número 2 que te esclaviza en tu consulta: bajo volumen de conversión a tratamiento. Los pacientes privados son el principal motor de crecimiento de una consulta privada. Entonces hay que distinguir si tu consulta tiene un problema de volumen de pacientes privados o de conversión de pacientes. El volumen es el flujo, la cantidad que llega a tu consulta. La conversión es cuántos de ellos aceptan tu tratamiento, terapia o cirugía. La mayoría de médicos con los que trabajo tienen un volumen suficiente de pacientes, ya sea de seguros o totalmente privados. Donde fallan es a la hora de convertir a ese paciente, de que quiera el tratamiento que le propones. Esto pasa por mejorar tu oferta, la forma en que presentas tu propuesta de tratamiento. Debes elaborar lo que yo llamo una oferta estrella. Se trata de elaborar un documento de 3-4 páginas que refleje claramente los 5 aspectos clave que hacen que un paciente se decante por ti. Tu promesa, lo más importante de todo, qué resultado va a obtener exactamente y en qué plazo de tiempo. Tu garantía, qué elementos tuyos, número de pacientes anteriores tratados, tasa de éxito y complicaciones, transmiten la seguridad de que contigo van a conseguir ese resultado. El precio, qué precio tiene y qué ingeniería de precio ofreces, por ejemplo, facilidades de pago con cuotas semanales o financiación para que pueda empezar a pagar ahora. Extras. ¿Qué otros elementos incluyes en tu propuesta que aceleran el resultado que busca tu paciente? Por ejemplo, si eres cirujano, tu oferta puede incluir un pack de sesiones con un fisio de confianza para acelerar la recuperación
o reducir el periodo de convalecencia. Y por último, escasez o urgencia. ¿Qué elemento introduces para que actúe ahora y no lo deje para luego? Puede ser que le puedas operar la semana que viene, pero solo si se decide antes de 48 horas o de que se le adelante otro paciente que está en la misma situación que él. En definitiva, tu propuesta de tratamiento debe darle ese empujón final para que actúe cuanto antes. Si esto lo sabes comunicar apoyándote en un documento que le presentas al paciente junto con el consentimiento informado, tu tasa de aceptación de tratamientos y cirugías se disparará. Y es en ese momento, y no antes, cuando ya tienes una oferta validada que te acepta sin problemas al menos el 30% de pacientes idóneos a los que se la presentas, cuando puedes dedicar tu energía a la tercera restricción que te impide crecer. Restricción número 3 que te esclaviza en tu consulta. Bajo volumen de pacientes privados. Armado con una oferta que convierte fácilmente pacientes indecisos en pacientes de tu tratamiento, el siguiente eslabón que hay que romper en la cadena que te tiene atado a tu consulta es el volumen de pacientes. Conseguir que acudan a ti sin depender de que te los traigan los seguros o el grupo hospitalario donde tengas tu consulta. Solo así podrás ser verdaderamente libre y ejercer sin depender de los baremos e imposiciones de terceras partes. ¿Cómo consigues pacientes 100% privados por tus propios medios? Pues con el sistema que llamo de extraño a paciente. ¿En qué consiste? En crear un contenido que atraiga desconocidos a tu web y los convierta en pacientes que piden cita. El contenido es una entrevista. Tú, como figura de autoridad, respondiendo a aspectos que le interesan a tu audiencia. Y con ella creamos un doble incentivo. Primera acción: dejar el correo electrónico para acceder a la entrevista. Segunda acción: pedir cita para poder ver la segunda mitad de la entrevista. Entonces, la entrevista está dividida en dos partes. La primera habla de síntomas y problemas de tu paciente. Apunta a la causa probable que explica qué puede estar pasándole. La segunda mitad habla de tu solución, de cómo tu propuesta de solución ha ayudado a otros pacientes, en qué consiste, cuál es la promesa, los resultados, datos que haga que esa solución le parezca la más adecuada de entre todas sus opciones. ¿Cómo llevamos a desconocidos a la primera parte de la entrevista? Extraemos pequeños fragmentos de la entrevista como si del tráiler de una peli se tratara, y esos trocitos los publicamos en redes o los usamos como anuncios para Facebook e Instagram. La gente interesada que ve el anuncio en tu ciudad o el área geográfica que hayas definido en la red social para que muestre tu anuncio, lo ve y si le interesa, clica y lo lleva a una página donde dejan tu email y tú les mandas el correo con el enlace a la primera parte de la entrevista. En esta primera parte de la entrevista, la que habla de los síntomas y problemas, acaba contigo diciendo: tengo más detalles sobre cómo solucionar este problema en la segunda parte de la entrevista, pero esa parte la reservo únicamente para los que pidan cita llamando a este número. Así de simple. ¿Qué pasará? Que quien tenga interés suficiente en ver tu entrevista llamará y pedirá cita, en cuyo caso le mandas un segundo email con el enlace a la segunda mitad. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la entrevista le está dando información muy valiosa sobre cómo es tu tratamiento. Le está prevendiendo el tratamiento y resolviendo objeciones incluso antes de que aparezcan por la puerta de tu consulta. Es una estrategia muy efectiva para convertir completos extraños que ayer no te conocían de nada en pacientes convencidos de ponerse en tus manos en cuestión de días e incluso horas. Esa es la verdadera libertad. Cuando logras esto, te has librado por completo de la esclavitud a la que te somete tu consulta y tú decides cuántas cirugías quieres hacer al mes y cuántos pacientes privados necesitas atender a la semana para que eso ocurra. Hemos cubierto un montón en este vídeo. Te he hablado de las 3 principales restricciones que te están impidiendo crecer y te he entregado un plan de acción sencillo para romper cada una de esas 3 cadenas en 2024. Si quieres que desarrolle más en detalle alguna de estas 3 estrategias, deja tu comentario en el vídeo o si prefieres mantener la discreción, apúntate a mi newsletter en copisalud.com y escríbeme personalmente. Estaré encantado de ayudarte.